Pues aquí de nuevo con todos ustedes, con mucha expectación, con mucha alegría de poder estar viviendo y compartiendo todas estas cosas que son vida, son realidad y que le dan sentido a todo lo que hacemos, yo creo, ¿no? A la existencia de todos nosotros y el poder experimentar a Dios de estas formas es lo máximo. Entonces, es un gusto estar de nuevo aquí, nosotros los Jaras. ¿Qué tal? Es un gusto, como dices, siempre compartir, siempre transmitir estas cosas que para nosotros son muy importantes y que nos han ayudado a tener, una vida un poquito más llevadera, más tranquila y que es una realidad, una experiencia real, no es una imaginación ni nada por el estilo, sino que es algo que pues nos gusta y pues obviamente nos gusta compartirlo también para que lo puedan vivir y lo puedan experimentar. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy profundo, muy importante, es medular en la mente suprema porque abarca todo lo que él ha hecho, ha pensado, lo que él es, lo que él proyectó, lo que él tiene planeado para el tiempo que él quiera seguir con este paréntesis, ¿no? Con este portal que él abrió para que viviéramos como humanidad y toda esta historia. De verdad es fundamental y creo que, bueno, de entrada no va a ser solo un episodio mínimo, van a ser 2 Sí. de este tema y lo vamos a abordar y queremos también pues que podamos abrirnos, que podamos soltar muchas de las cosas que tal vez hemos creído o de los conceptos que hemos tenido para que, como dices, esto se pueda experimentar como una realidad, porque es la realidad dentro de la que vivimos. Entonces, es importante que podamos abrirnos para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, venga a cada uno de nosotros y nos traslade a esta dimensión que es fundamental, que Jesús fue lo que vino a mostrar, lo que vino a abrir, lo que vino a establecer, lo que vino a manifestar y es lo que es Abba, o sea, lo que desde un principio se planeó y se está llevando a cabo. Y es que es como dices, ¿no? Es un tema profundo que damos por hecho o damos por sentado haberlo entendido. Al menos eso me pasó a mí. Hasta que Dios nos empezó a mostrar cómo es esta realidad, cómo es como decías, este espacio de tiempo para poderlo experimentar. Hasta entonces era algo muy, pues como etéreo, ¿no? O imaginario tal vez, ¿no? Ajá. Porque supones que es de esa manera, pero hoy vamos a tratar de aclarar un poquito más. Obviamente que hay muchas más opiniones acerca de esto, pero nosotros queremos aportarlo desde nuestra experiencia y desde lo que hemos aprendido y vivido, y queremos compartirlo porque sabemos de experiencia y creemos que les va a ayudar a ustedes también a tener una mejor comprensión y poderlo vivir de una manera muy, muy, muy padre. El tema es el reino de los cielos y es algo que, como dices, muchas veces solo se queda en un concepto mental y no tenemos, o sea, si tú vas a examinar qué información, por lo menos, ¿no? ¿Qué información tienes respecto a eso? Y buscas en tu mente, en el folder, ¿no? De tu mente que dice el reino de los cielos, tal vez está vacío, tal vez no hay un registro, porque son cosas de esas que no se entienden tan a la ligera y por lo tanto muchas veces solo interpretamos. Así es, ¿verdad? Sí. O solo suponemos Sí. que es tal o cual cosa, a lo mejor que es
hacer un servicio o qué es hacer buenas obras, no sé, ¿no? Y es que, como dices, es un término que en la traducción se oye de una manera, ¿no? Pero cuando ya te pones a analizar y te pones a buscar qué se quiso decir o qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos, porque es algo así como que nunca hemos estado en el reino de los cielos. Entonces, como nunca hemos estado en ese lugar físicamente, pues imaginamos o tratamos de imaginar cómo es, y entonces le damos nosotros las formas y el sentido, pero realmente es otra cosa esto del reino de los cielos, porque incluso en Mateo, ¿verdad? Él escribe por ahí que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí. Y ahí es en donde entramos en en este dilema de decir, ¿y qué es entonces el reino de los cielos? ¿Qué es ese lugar o qué es esa dimensión? Si es que fuera un lugar. Exactamente. Pero hoy vamos a tratar de aclarar un poquito esta parte y como dices, tal vez haya una segunda y bueno, vemos si nos da para otra más. Pero bueno, vamos a comenzar con esta, ¿no? Sí, es que es muy importante eso que dices. Hacerse esa pregunta, ¿qué es el reino de los cielos desde la perspectiva de la mente suprema? Así es, sí. Es que eso es la clave. Claro. O sea, porque si no leemos algo y no funciona, o no sé, no tiene ningún efecto en nuestra vida, porque no estamos entendiendo la realidad de lo que se está hablando. Así es. Entonces siempre es fundamental decir, ok, ¿qué es esto desde la perspectiva de la mente suprema? Así, totalmente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, vamos a hablar desde lo que la perspectiva de la mente suprema, lo que inspiró en Pablo. Así es. Sí. Y después lo vamos a hablar desde lo que Jesús personalmente dijo y realmente dijo, así que es el reino de los cielos, porque él sí lo explicó perfectamente. Siempre. ¿No? Entonces, vamos a ver primero. Yo quiero hacer una separación o una diferencia entre el reino de los cielos y nuestra práctica diaria de lo que pudiera ser alguna disciplina, digamos, llamémosle religiosa, ¿no? Sí, una disciplina institucional, ¿no? Ajá, ok, en una institución. Sí. ¿Sí? Pero es una institución religiosa, digamos, claro, ¿no? Al final. Bueno, es que también hay que entender la palabra religión, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Una institución donde se practican cosas que tienen que ver con Dios, vamos a decirlo así. Ajá. Yo quiero hacer esa diferencia entre, nosotros necesitamos darnos cuenta de lo que es las disciplinas, las prácticas, los requerimientos de una institución religiosa, no sé, horarios, reuniones, actividades, cualquiera que sea la institución, tiene sus reglas, digamos, ¿no? Sí. Sus normas. Su filosofía. Su filosofía, las formas o las bases, digamos, ¿no? Su liturgia. Sus doctrinas o interpretación de doctrinas, en fin, y eso es muy respetable. Exacto. Eso no se está tocando aquí, solamente yo Ni quiero... criticando. No, solamente yo quiero hacer la distinción, la diferencia que existe entre todas esas prácticas que son correctas, que nos ayudan, que nos animan a veces, en fin, y lo que es el reino de los cielos, porque no es lo mismo. No, para nada. Y la Biblia lo habla con toda claridad. Solamente necesitamos detenernos y escudriñar un poquito. Así es que, como dices, los aspectos disciplinarios que dan formación a ciertas personas y a otras pues les termina de dar una idea de cómo es esto, pues están bien, ¿no? Es algo normal, es algo que se ha establecido desde que la Iglesia Católica formó la Iglesia. De ahí se han derivado muchas otras ramificaciones que a la gente o a las personas les gustan, ¿no? Entonces,
Pero como dices, ¿qué fue lo que recibió Pablo? ¿Qué fue lo que vio Pablo en este entender del reino de los cielos? Ok. Entonces, el fundamento para esto que estamos hablando ahorita es Romanos 14. Pablo enseña muy claramente ante un conflicto que tenían algunos creyentes. Precisamente. Ajá, sí, de las disciplinas, sí, de los comportamientos religiosos, exacto, de una institución. Sí, ya. porque como está haciendo o se está viviendo la transición de la vida del judío religioso. De la religión judía. Está viviendo una transición a lo que se conocía en ese entonces como el camino. Y los griegos o los gentiles que también están viviendo una transición por haber sido persuadidos a conocer a Dios, a conocer, o aceptar la realidad de Cristo, pues están en esta transición y vienen arrastrando conceptos religiosos en ambas partes, ¿no? Así es. Y entonces Pablo va a aclarar en qué consiste realmente el reino de los cielos. Es que ellos están, hablando del contexto, ellos están discutiendo o se están criticando o se están agrediendo incluso unos a otros porque unos guardan cierto día para sus prácticas religiosas, otros guardan otro día, unos comen ciertas cosas, otros no comen esas cosas porque para unos es correcto y para los otros no lo es. Entonces están en toda esa situación de diferencias, pero todo esto es el ambiente o el desarrollo de la institución. Sí, la atmósfera que se desarrolla precisamente en un entorno de esos. Así es. Entonces, si lo trasladamos a nosotros, tenemos que darnos cuenta que nosotros también podemos estar practicando muchas cosas diferentes unos de otros, por supuesto. Todo eso es natural y todo eso en cierto momento tiene su lugar y su forma. Claro. Pero el punto aquí es que Pablo empieza a hablar con ellos y les empieza a decir que no tienen por qué estarse agrediendo, criticando por esas cosas. Y Pablo hace muy clara la separación de esas cosas y lo que es el reino. Y aquí yo voy a leer el versículo 16 y 17, porque esa es la clave, la médula de esta enseñanza que Pablo da con tanta claridad. ¿De Romanos qué? De Romanos 14. Okay. Dice, por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, ¿no? Hasta ahí, o sea, para ti es bueno, está bien, claro. Esas prácticas. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Voy a detenerme ahí. Ajá. El reino de Dios no es esto que tú estás practicando. El reino de Dios no tiene nada que ver con qué día tú te reúnes, qué día está diciéndoles Pablo, ¿no? ¿Qué cosa comes? ¿Qué cosa no comes? Eso no es el reino. Eso no tiene nada que ver. Esas son cosas buenas, pero eso no es el reino. Y es que precisamente, como dices, hay una discusión, hay un conflicto ahí, porque obviamente que unos tienen una perspectiva de la vida y otros tienen otra perspectiva de la vida según su contexto. Claro. Y precisamente eso es lo que está tratando de establecer Pablo para ambos ámbitos, ¿no? Así para que puedan llegar a una forma única que es el reino de Dios. Para que lleguen a la verdad. Así es. Porque ¿sabes cuál era un problema aquí también? Ajá. Que como ellos relacionaban el reino de Dios o hacer la voluntad de Dios con comer o no comer, este día o no este día, lo relacionaban con como agradar a Dios, o como que si era una obra para Dios, o como porque lo relacionaban y pensaban que eso era ser creyente, que eso hacía un creyente. Así es. Y digo, es parte, pero
dentro de toda la libertad que Dios le dé a cada quien, claro, y la revelación que Dios le dé a cada quien. Pero me encanta Pablo porque no está diciendo, estos está bien y estos están mal, nada. Él está diciendo, estas son prácticas que están bien, para el que las hace de tal o cual forma, están bien. Pero a ver, yo quiero llamar su atención y decir, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Yo me imagino a esta gente teniendo un entendimiento, sí, teniendo una claridad cuando oyeron estas palabras, y a todos aquellos a quienes Dios se les reveló este momento, en este momento, sí, esta verdad fundamental, diciendo, ¡guau! O sea, sintiéndose completamente libres de que si como, si no como, si voy, si no voy, tal día o tal otro día, porque en ninguna manera ofendo a Dios, ¿no? no, Habrán pensado, no, si voy acá no ofendo a Dios, si como esto no ofendo a Dios. Es otra cosa totalmente aparte, totalmente diferente. Y eso es algo que necesitamos entender, sí, que nuestra práctica, cualquiera que sea, nuestras disciplinas en una institución religiosa, no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Es decir, ¿cómo lo digo? no tiene nada que ver con mi estatus hacia Dios. Ante Dios. Sí. Eso no afecta a mi Exacto, estatus eso es. ante Dios, porque incluso las prácticas, como te decía hace rato, son disciplinarias solamente, o sea, Sí, sí, generan sí. un carácter o generan Exacto. una forma de ser en cada uno de nosotros, pero con relación a Dios Es no otra afecta. cosa, ¿no? Porque Si es, las haces o no las haces, ujú, no afecta tu estatus así delante de es, Dios. así es. Porque lo que me hace a mí o nos hace al creyente vivir el reino de los cielos, ese es lo que hay dentro, Así es, no lo que yo hago afuera. claro. Y aquí mismo lo dice, y voy a leer la segunda parte, Ujú. y dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow, Aquí está el wow. fundamento. Aquí está la gran verdad. ¿En Ay, qué consiste el reino de los cielos? Me encanta este versículo a mí, y bueno, todo el pasaje, porque de verdad te abre un panorama infinito, infinito. Y es que después, digo, toda la carta es impresionante, ¿no? Es una carta donde hay mucha enseñanza y al final está esto. ¿Me explico? Cerrando todo lo que ya vino hablando, exacto, tan importante. Sí, porque sí, la carta habla de justicia, de gracia, de de la obra de Cristo. Exactamente, habla de que nada nos puede separar del Así amor es, de Dios. así es. Habla también de que en Él somos nuevas personas. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? Sí. Entonces, viene con un contexto la carta impresionante y empieza a cerrar entonces las cosas reales. Así del reino de los cielos. O sea, la parte, digamos, doctrinal de Pablo nos fundamenta, nos establece, nos da una identidad. Así es. Y ahora entonces dice, ahora la práctica es esta. Así es. Se vive de esta manera. Exacto, ¿no? Come, bebe lo que tú te acomode, lo que tú consideres que es bueno para tu vida, para tu familia. Adelante, pero eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué es esto? Porque nos quedaríamos otra vez en lo mismo, ¿no? Claro, pero entonces, me encanta porque, como dices, Pablo lo menciona ahorita, que ya habló de todo, ya nos dio una fotografía maravillosa de Dios. Así es. De la mente suprema en todos los capítulos anteriores. Entonces, justicia. Pablo habla, explica lo que es la justicia. La justicia es esa rectitud, por decirlo de alguna manera. Es una palabra que igual no tiene traducción exacta porque del griego. Ajá. Porque está hablando de un atributo de Dios. Entonces es algo infinito, eso lo tenemos que entender. Pero a lo que se refiere aquí es esa rectitud que Dios ha establecido en el corazón y en la mente de cada creyente. Eso es justicia. Es la manera de pensar de Dios, es la manera de sentir de Dios, es lo que hemos dicho, que Dios nos vive. Así es. Eso es justicia, es la vida de Dios siendo vivida por Él mismo
dentro de nosotros. Sí, Es su carácter, sí, son sus perspectivas, es su vida, pero natural. Yo quiero hacer este hincapié. sí, Natural. sí. No es algo que yo tengo que actuar, que fabricar, y que si yo digo que, ay, tienes que ser honesto, entonces me pongo a actuar como si yo fuera... No. Es una cosa sobrenatural que sucede. Eso es el reino, sucede adentro. Hay una transformación, hay una cosa muy profunda que nos convierte, eso es la conversión, Así es. que nos convierte en lo que Dios es. Eso es la justicia. No es un esfuerzo forzado. No, para nada. Como dices, es algo natural, porque como viene desde dentro, así es establecido por Dios. Porque, como dices, cierra este versículo diciendo, en el Espíritu así Santo. Es. Entonces, cuando nosotros oímos esto, necesitamos entender que el origen de esta justicia no es mi moral, no es mi buena intención, ni mi entendimiento. Si es en el Espíritu Santo, es algo que Él va a producir dentro de cada uno de nosotros, en el tiempo, en el momento y bajo las formas que el Espíritu ha determinado que va a suceder. Porque también nosotros queremos forzar a veces mucho las cosas, llevando a la gente a que tome decisiones, y no se trata de eso, porque el reino de los cielos no es eso. Así es. El reino de los cielos es esta justicia establecida por Dios, no por el ser humano, no por voluntad humana, sino que es una determinación de Dios estar dentro de cada uno de nosotros a través de su Espíritu para podernos vivir y para poder mostrar quién es Dios en nuestro diario vivir, en nuestras diferentes circunstancias que vamos viviendo. Así es. Eso es justicia. Eso es justicia. De una manera muy limitada. Así es. Pero bueno, Dios lo revelará a cada uno de ustedes, en base a lo que Él quiera y esté haciendo, ¿no? Pero justicia es Dios, la mente suprema, siendo dentro de mí. Así es. Eso es justicia. Así es. Paz. Y esa es otra cosa, porque nosotros pensamos que la paz es la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra, no sé, pero esa es la paz del mundo. Por eso Cristo dijo, vengo a darles una paz que no es como la que el mundo da. Así es. Entonces, esta paz tiene que ver con el término hebreo shalom. Entonces, no es nada más un cliché, ¿verdad? Que se dice shalom cuando saludas a alguien, porque obviamente esta palabra tiene que ver con armonía. Y cuando Pablo está diciendo que el reino de los cielos es shalom, está hablando o está estableciendo que es la armonía que establece Dios con nosotros para poderse relacionar. Si nosotros habláramos en términos actuales tecnológicos, diríamos, o de la época, diríamos que es una interfase. Shalom es una interfase entre Dios y nosotros, que nos conecta, que nos hace compatibles, que hace que fluya la información, tanto de Dios hacia nosotros como de nosotros hacia Dios. Eso es Shalom, entrar en una armonía con Él, de tal manera que, si lo traducimos a música, se pueda escuchar claramente o muy ricamente esa música, ¿me explico? Y disfrutarla sobre todo, ¿no? Porque como decimos, no es algo forzado, no es algo que yo me imponga, sino que obviamente este shalom o esta armonía que establece Dios con nosotros es algo muy, muy, muy de Él, como muy rico, como muy grato, como muy, digamos, sabroso. Muy dulce, muy sutil. Sí. Muy suave. Sublime. Muy apacible. Exactamente, sí, ¿no? Sí. Eso es la paz. Es esa armonía. ¿Y armonía qué quiere decir? Como acabas de decir, ¿no? En cuanto a Dios, que somos lo mismo, sí. que estamos bien, sí. que somos parte uno del otro, que Dios es parte de mí y que yo soy parte de Dios, pero siendo uno mismo. Claro. O sea, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es Shalom. Eso es Shalom. Eso es la armonía.
que Él y yo somos un solo espíritu. Sí. Y por eso dice Él, el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Eso es lo que está hablando. Eso es el reino de los cielos. Y eso es algo también natural o sobrenatural, porque Dios lo hace solamente. Yo misma, aunque lo quiera con todas mis fuerzas, no me puedo arrancar mi naturaleza pecaminosa y ponerme la de Dios. No puedo. Eso solo Él viene y lo hace. Y por eso es que podemos ser uno con Dios. ¿Uno en qué sentido? En que tenemos el mismo espíritu, en que tenemos la misma naturaleza. Y eso es estar en armonía con Dios, y eso es el reino de los cielos. Tenemos la misma esencia. Así es. Hijo, qué fuerte es esto, ¿eh? Así es. Cómo vamos descubriendo este enigma de qué es el reino de los cielos. Así es. Y entonces viene la otra parte. Gozo. Gozo. Gozo es algo que se menciona mucho en la Biblia y que también se malentiende por la traducción. Porque esta palabra gozo para nosotros tiene una connotación normalmente, ¿no? Que es alegría, risa, felicidad, emoción. En cuanto a emoción me estoy refiriendo, en fin, un buen momento, un buen rato, no sé, pero no. Cuando Pablo habla, y es Pablo el que más lo menciona, habla de gozo en todas sus cartas, a lo que se refiere Pablo es a esa certeza absoluta de la salvación, a esa certeza absoluta de que Dios ha puesto justicia y de que tenemos armonía con Dios. Esa certeza que nos hace enfrentar cualquier situación confiados, seguros, a lo mejor momentos de duda, claro, momentos de inestabilidad de algún tipo, pero algo adentro de ti, yo sé que lo has sentido, algo dentro de ti que en momentos aún más devastadores, hay algo dentro de ti que está, yo así lo puedo explicar solamente, que está parado, que está de pie, que está fuerte, que está firme, que no se mueve, y que aunque mi mente se empieza a alocar y empieza a tener miedo y empieza a, como que ese algo que está ahí, la jala a la verdad, la jala a reaccionar, la jala a esa estabilidad, a esa armonía, la jala a esa justicia, me jala. O sea, es como si fuera una voz inaudible, una voz silenciosa que habla más fuerte que mi peor circunstancia, que habla más fuerte que mi más grande miedo, que habla más fuerte que la circunstancia que estoy viviendo, y la estoy viendo y parece locura, pero es esa paz que sobrepasa el entendimiento. Eso es el gozo. Eso es el gozo. Que sí habrá momentos, a lo mejor horas, de confusión, de temor, de duda, pero ahí está eso, y finalmente me hace volver a esa parte de mí que es Dios mismo. Es que lejos de ser una emoción, así es un estado. Tienes toda la razón. Me explico, porque... ¿Un estado de ser? Un estado del ser, obviamente, porque si nosotros nos quedamos en el asunto de el gozo como emoción, pues obviamente que nunca vamos a estar todo el tiempo con esa emoción por las circunstancias contrarias que se nos van presentando, ¿no? Y entonces, por eso digo, no es una emoción, es que no puede, el reino de los cielos no puede ser basado en emociones. Claro. No. Tiene que ser basado en principios, en fundamentos, como decías hace un rato, atributos de Abba, ¿me explico? Así es. No es algo que yo pueda manejar a mi gusto o de acuerdo a mi situación. Es un estado que, como dices, ahí está parado, ahí está anclado, está firme y es inamovible. Así es. Eso es el reino de los cielos, porque Jesús, por ejemplo, siempre tuvo circunstancias difíciles y emocionalmente nunca se vio turbado ni afectado. Así es. Porque él sabía, el mismo Pablo, su vida después de que es atraído por Cristo en ese momento que conocemos todos, él empieza a tener muchas tribulaciones y él dice en qué consiste el reino de los cielos, que no tiene nada que ver con su estado emocional.
ni siquiera con lo que hacía, Pues no, con andar predicando, por supuesto nada, que no, nada que ver no, con ni eso. con sus prácticas. No, Y fíjate que es bien importante entender esto, ¿sabes por qué? Porque si no entendemos la Biblia desde la perspectiva de la mente suprema, así es. yo veo gozo y digo, por ejemplo, cuando dice, estén siempre gozosos. Yo no siempre estoy gozosa en cuanto a emoción, hablando de emoción. De emoción, sí. Y entonces digo, no, pues entonces estoy mal, o no, pues no, la Biblia no funciona, o esto no es real, esto no se puede vivir, lo desecho de mi vida porque ni es cierto, es una mentira, claro. Tantas cosas que se pueden presentar, pero necesitamos entender por eso lo que Él estaba estableciendo, revelando en ese momento, diciendo que ya era un estado del ser en Pablo. Exacto, porque incluso él no conoce a estas personas personalmente. Fíjate. Esta carta la manda con una de las mujeres que le apoyaban y todo eso. Entonces esta carta la manda con una de estas mujeres y él no conoce a la gente. Su situación no era una situación de privilegio. Era una situación donde estaba sufriendo, por eso no pudo llegar a Roma. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Por eso no pudo entregar la carta personalmente y hablar él personalmente con todas las personas que fue enviada esta carta, pero él sabía de qué estaba hablando. Wow. De un estado, no Así de una es. emoción. Así es. Y qué revelación y qué verdad de veras tan fundamental para que nosotros podamos entenderla y vivirla, pero con la claridad, con la salvedad de que es en el Espíritu Santo. Es decir, es la esencia de Dios que somos, la que produce justicia, ¿sí? La que va a producir por encima a lo mejor de mis emociones personales y humanas. Esa justicia va a rebasar mis emociones y me va a guiar a reaccionar, por ejemplo, ¿no? En alguna circunstancia, a reaccionar desde la mente suprema, a pensar desde la mente suprema. Ese shalom a mí me va a mantener en un estado de gratitud, de bondad, de amabilidad, porque estoy en armonía con Dios, porque mis emociones armonizan con las de Dios, porque mis pensamientos armonizan con los de la mente suprema, porque todos mis deseos armonizan con los deseos de la mente suprema, porque soy una misma cosa, porque soy un mismo espíritu. Y esta mente suprema ha determinado que cuando yo palpo esto dentro de mí, yo voy a tener esa absoluta certeza de que pase lo que tú mencionabas, nada me va a separar de Él. Así es. Nada me va a poner un tache. Así yo deje de practicar o haga, entre comillas lo voy a decir, porque eso no existe, pero lo voy a decir, entre comillas yo haga mal mis prácticas religiosas o yo no desarrolle correctamente ciertas cosas, Él jamás me va a poner un tache. ¿Por qué? Porque Él y yo somos lo mismo. Y Él nunca se desacredita y Él nunca se tacha ni nada de eso. Entonces, esto es maravilloso. Y es la primera parte, o sea, es apenas un vislumbre de lo que tenemos que hablar de lo que es el reino de los cielos. Yo quiero leerles un versículo que también está en este capítulo 14 de Romanos. Y dice, Pablo mismo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Wow. Es decir, por causa de mi forma de pensar, por causa de mi religiosidad o de mis prácticas religiosas, no destruyas la obra de Dios. Wow. O sea, no le podemos hacer daño a esa obra nosotros. No, por supuesto que no. Pero no dejes de verla. No. No te prives de ella. No, porque más adelante dice, es que si lo leemos de corrido se entiende más, pero y no descontextualizo, solamente voy añadiendo. El versículo 22 dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Wow, fíjate hasta dónde llega. Hasta dónde llega Pablo. Wow. O sea, no destruyas por cuestión de lo que tú crees. Sí, qué fuerte es eso. Y tu fe, tenla para ti. Claro. No es la misma para todos. No, y eso es el reino de los cielos.
Eso es el reino de los cielos. Exactamente. Porque hay que estar conscientes que cada persona va a vivir a Dios de una manera única. Pues ese es Dios. Claro. Único. Así es. Y Dios nos hizo únicos. Totalmente. Entonces se relaciona con nosotros de una manera única con cada quien. Entonces ni siquiera yo tengo derecho a decir, pues tú no vives en el reino de los cielos porque no le haces así como yo, ¿no? No, pues no eres buen creyente entonces porque no haces esto. Ajá. O no eres cristiano porque no haces esto. Ajá. Pues no, por eso dice Pablo, tu fe, vívela tú. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Hijo, es impresionante, ¿no? Pero bueno, esta es la primera parte, esperamos les haya ayudado, porque la otra nos va a aclarar, este es el pensamiento de Pablo, de la mente suprema. Claro, revelado. Pero obviamente que en el próximo episodio vamos a hablar de la mente suprema, ¿qué piensa acerca del reino de los cielos? Directamente. Así es que no se lo pueden perder porque de verdad esto es algo que es fundamental. Sí. Y practiquen esto, si es que causó algún choque, algún cisma, sepárenlo, o sea, nada que ver. Exacto. Lo que tú quieras hacer, lo que está bien, pero eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo producida por la esencia de Dios, que es el Espíritu Santo y que nos vive. Así es. Pues hasta la próxima. Cuídense y no se pierdan el siguiente episodio.